estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Con lo que tiene que ver con la discapacidad. Bueno, yo soy el licenciado David Vázquez. También he tenido la oportunidad de estar trabajando en el ámbito de discapacidades. Fuimos compañeros con Larry en la Secretaría Técnica de Discapacidad y fui director provincial casi 3 años. Y actualmente soy director ejecutivo de la Fundación Diversidad Funcional. Por medio de proyectos buscamos la plena inclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, también estoy en una maestría a distancia en diseño y gestión de proyectos de cooperación internacional. E igual hemos estado siempre en el ámbito de, digamos, de la atención a los grupos de atención prioritaria, desde la universidad, cuando yo era docente en la Salesiana en Guayaquil, y con mis estudiantes, y ya después ya como profesional. Entonces, muchas gracias por la invitación, Félix, y a ti, Lara. Es un médico el que califica la discapacidad y otorga el carné. Como consta en el informe del Ministerio de Salud al que tuvimos acceso, la doctora Jessica Suárez llenó, firmó, selló y entregó el carné a Daniel Salcedo y a César Rodríguez, todo en un día. Pero otros doctores participaron en los informes médicos. Por ejemplo, quien diagnostica la hipoacusia neurosensorial, es decir, la supuesta pérdida del oído de Salcedo y Rodríguez, es la terapista de lenguaje Priscila Vallejo, quien aparece en la nómina del Hospital de Especialidades de Guayaquil, Abel Gilbert Pontón. El informe indica que tanto para Salcedo como para Rodríguez se encontró el diagnóstico de la terapista, pero sin respaldo del expediente, ni la fecha de realización del estudio, solo su nombre. En el mismo documento consta la firma y sello del jefe de imagenología del IES, el doctor Telmo Jaro Flores, que según este realizó el estudio de audiometría sin el sustento de rigor. Este médico también tiene un carnet de discapacidad del 75%. Al preguntarle por teléfono al doctor Jaro sobre cuál era su discapacidad, dijo que era física. Sin embargo, la que está registrada en el sistema indica que su discapacidad es intelectual. 75% de discapacidad intelectual, el jefe de imagenología del IES. Al decirle lo que encontramos, dijo que tenía que hablar con sus abogados. También se encontró en el informe el sello y firma de la doctora Marta León, del área de otorrinolaringología del Hospital de Especialidades de Guayaquil. Esta doctora también tiene un carnet de discapacidad física del 40%. Pudimos contactarnos por teléfono con la doctora, pero nuestra llamada la disgustó y nos colgó. Ante nuestra insistencia, al día siguiente escribió un mensaje de texto en el que nos dijo que si el documento en referencia fue emitido en el Hospital Abel Gilbert Pontón, nos pide coordinar en el área correspondiente para la revisión respectiva de la información. Exactamente el mismo mensaje respondió por correo electrónico la licenciada Vallejo. Pero no, el documento que tenemos no es del hospital, sino del Ministerio de Salud.
Bien, la situación, además de lo coyuntural, es una situación que nos llama bastante a cómo se están manejando las cosas a nivel de país y cómo se han manejado las cosas a nivel de temas importantes, ¿no? Si es que no hay un escándalo, no pasa nada. Si no hay un escándalo, pueden estar pasando estas cosas varios años, meses, años, en los que pues no logramos, no hay una conciencia clara. Necesitas que aparezca en lo público, necesitas que se vea en televisión para que la gente comience a escandalizarse de cosas que muchas veces, incluso muchas personas, ya lo conocían desde hace mucho tiempo. Estamos viendo últimamente que la mayoría de instituciones dicen, pero yo sí alerté de bastantes temas de corrupción, pero han pasado meses y meses y hasta que no se le ocurrió a alguien pasar por televisión no pasó nada, no hubo ningún pronunciamiento ni ninguna acción. Me preocupa bastante eso, el tema del manejo mediático de todos los temas. Y me preocupa mucho el cómo este manejo mediático puede generar y crear realidades falsas, realidades ficticias, que también pueden ser más perjudiciales que lo que se está viviendo realmente. Me preocupa mucho el tema de la asociación de la palabra discapacidad con un montón de términos que son equivocados y que debieron haberse superado hace muchos, decenas de años. Discapacidad, los tullidos, los cojos, todos esos temas que ya han superado la mayoría de sociedades, pero que en el Ecuador los medios de comunicación y de información aún no logran comprenderlos. Y llama la atención, porque son medios escritos muchas veces que demuestran no haber leído. Y eso es algo que debería nosotros preocuparnos. Por otro lado, también la asociación de la discapacidad o del carnet de discapacidad con la corrupción, en lugar de asociar la corrupción con el tema de vulneraciones y vulnerabilidades. Es decir, en este caso se están aprovechando de un carnet específico, se encontró este escándalo, pero durante la pandemia se han aprovechado de todo, hasta de las personas que fallecen por enfermedades, de las personas que tienen otras enfermedades no relacionadas con el COVID y que en ciudades como Guayaquil fallecieron, pero todo eso, los insumos médicos, mascarillas, todo ha sido utilizado pues para que gente se enriquezca. Es decir, estamos nosotros ante un problema de corrupción bien alto, bien fuerte, que no tiene con la discapacidad situación o que ha sido utilizado para validar o para generar mayores riquezas para personas que están utilizando esto sin escrúpulos. Otro tema que me preocupa muchísimo y que me parece que es importante poner en consideración es el pronunciamiento oficial. Es triste que el presidente de la República titule esto como viveza criolla. Esto es justificar, es no comprender lo que está sucediendo realmente. Cuando tú hablas de viveza criolla, casi se habla de picardía, de una travesura. Y la corrupción no es una travesura, ni es una picardía. Le está costando millones de dólares al país y está costando vidas. Cuesta en el sentir de los ecuatorianos también. Entonces no se trata de un tema que se pueda llamar de viveza criolla. Si es que nosotros nos vamos a esas diferencias y a esas equivocaciones de terminología, podemos entender cómo es que salen altas autoridades, que deberían ser las fiscalizadoras principales del país, a decir que no encuentran delito. Y es gravísimo, porque si tú falsificas una cédula o falsificas cualquier documento de identidad, vas preso. Pero si es que asambleístas, jueces, han utilizado un documento de identidad que te valida para hacer uso de servicios y de disminuciones de costos para importar vehículos y todo eso, que significa que es una identificación oficial. Les parece picardía, no encuentran delito. Pero sin embargo, no encuentran delito, pero destituyen a los empleados que dieron estos carnets. Ahora, vamos en este punto, ¿no? Digamos, yo soy un empleado, no, bueno, el empleado que dio el carnet, ¿cierto? Sí. Recibe un viserazo de un asambleísta, de un juez, quien le dice, le estoy mandando a alguien para que le dé un carnet. Si es que no cumple eso, no voy a justificar, ¿cierto? Pero se está metiendo en un gran problema. Y es él el sancionado, y no la persona que utilizó eso. Es posible que jueces no conozcan que esto era, por lo menos, inmoral, o asambleístas que se han llenado toda la vida de gritos, de corrupción y todo, que no haya comprendido eso. Entonces nos encontramos con un tema que es una división de clases muy fuerte. Un privilegio, se está validando los privilegios para ciertas personas, se está validando el que puedan hacer cualquier cosa
y a otros se está sancionando también de forma que me parece excesiva. La sanción de eliminar los beneficios para las personas con discapacidad física es una locura. O sea, realmente entristece porque uno esperaría intelectualmente una mejor reacción. No sancionar a las personas que son los beneficiarios reales, porque no se ha hecho solamente vamos a quitar a estos vehículos. Se sabe cuántos vehículos se importaron, ¿no es cierto? ¿Sí? Y se sabe quiénes son los dueños. ¿Por qué no sanciona a ellos? Se sanciona a todos. O sea, agarremos y se está quemando la puerta, entonces derrumbemos toda la casa para que no se siga quemando la puerta. Es hacer una cosa realmente bastante loca. Uh-huh. Ujú. Uh-huh. Muy bien. Igual yo me uno al análisis de Larry, ¿no? Y disculpe, me han escrito que parece que tu audio no se escuchaba, Félix, cuando estabas tú compartiendo, ¿no? Yo creo que, o sea, estamos efectivamente viviendo una cultura de lo desechable, ¿no? O sea, de sacar ventaja de todo, absolutamente de todo. Porque es verdad, o sea, quedarnos en el tema del carnet, o sea, no es, digamos, es importante, pero también hay que ver un poco más allá. Pongamos el caso de otro beneficio, el tema de la rebaja en la tarifa de la luz, agua, teléfono. ¿Cuántos casos de hijos han sacado el medidor a nombre del papá con discapacidad o adulto mayor para beneficiarse de esa tarifa, pero a la hora, se supone, y esto está dentro de lo que se llaman las medidas de acción afirmativa, o sea, un poco para que las personas que nos están siguiendo entiendan por qué las personas con discapacidad tienen todos estos beneficios de importación de vehículos. Ojalá podamos hablar de las otras cosas que también podemos importar, órtesis, prótesis, computadoras, medicinas, etcétera. Todo eso es para de alguna manera equiparar las oportunidades que sobre todo las personas con discapacidad en situación de pobreza, de exclusión, no podrán acceder. Inclusive, tú lo has mencionado, Félix, Larry también, ¿no? Aunque hay la posibilidad de importar vehículos, ¿qué persona, qué familia que tenga un familiar con discapacidad podrá tener esa cantidad de dinero para importar, aunque es un bien que se necesita? Y verdad, la ley trata de compensar con el tema de la accesibilidad al transporte. Pero o sea, volviendo a mi idea, a la idea que quiero primero desarrollar, ¿no? La cultura de lo desechable. Me aprovecho de todo, del ser humano. Entonces, se supone que si yo me ahorro en una planilla de luz, de agua, etcétera, eso que me ahorro va para que la persona con discapacidad o el familiar que tiene a su cargo el cuidado de una persona con discapacidad pueda adquirir medicinas, pagar un transporte, ¿no? Una movilización, o simplemente que se compre un helado, o sea, lo que es el acceso a la inclusión social,
un paseo, porque ninguna de esas actividades debe estar excluida, ¿no? Pero ¿qué ocurre muchas veces? Que el hijo, lo que se ahorra en planilla, en vez de dárselo para beneficio, se lo queda para él, ¿no? Entonces, es un tema fuerte. No voy a hablar de descomposición de la sociedad, pero sí de la cultura de los desechar. Me aprovecho de quien sea. Y podríamos decir que si un hijo se aprovecha del padre, un hermano de la hermana, por temas de herencia, etcétera, que funcionarios públicos inescrupulosos se hayan aprovechado de la ley, hayan cometido actos de corrupción para, por medio de un carnet, importar vehículos de lujo. O sea, eso es una muestra más. El tema es, y también haciendo alusión a las frases que ha dicho no solamente el primer mandatario, el ministro de Salud en una entrevista había dicho que, dando como la gran información que futbolistas tenían carnet de discapacidad, y será por eso que no meten goles. ¿Cómo es posible que la máxima autoridad de salud se atreva a hacer una broma aluciendo que porque tienen discapacidad los deportistas, futbolistas, o tienen un carnet, esa condición los incapacita para hacer goles? Está asociando él discapacidad con incapacidad. Y vuelvo a lo que tú mencionabas, Larry, ¿no? Es el tema ya del enfoque de la discapacidad. Todavía estamos en el enfoque médico. El tema del enfoque de derechos, que ya está avanzadísimo en otras partes, todavía estamos en pañales. Nuestra ley es garantista, la Constitución, perfecto, pero el tema es el cumplimiento en las instituciones públicas y privadas. Pues pongamos otro tema. ¿Para qué también me sirve a mí el carnet? Dejando de lado la importación de los vehículos. Para la inclusión laboral, perfecto. Pero hasta hace poco, si yo presentaba el carnet y salía discapacidad mental, porque asociaban autismo y Asperger a la discapacidad mental, ahora creo que la colocan como psicosocial, aunque se ha pedido que sea una condición de vida. Venía alguien de talento humano, de discapacidad mental, pues yo no lo voy a contratar. Entonces coge una arma, un cuchillo y me hace reducción de personal forzosa. Entonces, el tema del enfoque, ¿no? El enfoque hacia la discapacidad. Entonces, por más que yo tenga un carnet, puedo tener una primera barrera por el tipo de discapacidad. Yo me acuerdo en CETEDIS, antes, en los primeros años, manejábamos inclusión laboral, te has de acordar, Larry. Nosotros manejábamos la plataforma de socioempleo. Recetábamos hojas de vida, los ingresábamos, tratábamos de hacer enlaces con instituciones públicas o privadas para que contraten. Después que esa competencia nos pidieron que la trasladáramos al Ministerio de Trabajo, aún así venían empresas, directores de talento humano, a pedirnos carpetas, currículos de personas con discapacidad. ¿Pero qué nos decían? Por favor, que no tenga mucho porcentaje de discapacidad, o sea, que sea más discapacidad física, a lo sumo, que no tenga mucha ceguera, que no sea tan sordito, o sea, utilizando estos términos peyorativos, ¿no? O sea, ellos en su afán, entre comillas, de cumplir la ley, que era, si una empresa tiene mínimo 25 empleados, el 4% tiene que ser personas con discapacidad, ellos al tratar de cumplir esa inclusión, estaban generando exclusión, porque entre el abanico de posibilidades, ellos ya escogían lo que para ellos les iba a servir. Y en muchos casos, aún hoy, personas con discapacidad, sin menospreciar el papel de un mensajero, de alguien que saca fotocopia, etcétera, pero muchas veces son contratados para eso y para cumplir simplemente con que he llegado al mínimo del 4%. Y en este también hay que decirlo, ya cedo la palabra, se supone que hay instituciones que tienen que monitorear, hablando del tema de inclusión laboral, el Consejo Nacional de Igualdad y Discapacidad, el CONADIS, y el Ministerio de Trabajo, tendrían que monitorear el cumplimiento. Podríamos buscar, ¿dónde podemos encontrar estadística e información de las empresas públicas o privadas que están cumpliendo con el mínimo del 4%? Entonces, el carnet no solamente es un tema para yo importar vehículos, es un derecho que tengo para movilizarme, etcétera, etcétera. El carnet también, mi identificación como de persona con discapacidad y el porcentaje es para acceder a otros derechos y a otros beneficios. Listo, hasta ahí mi primera intervención. Sí, ahorita sí, Félix. Sí.
Sí. Genial. Bueno, mientras Félix arregla el tema del audio, vamos a continuar un poco con el tema. Nos parece muy importante tocar este tema. Cuando conversábamos con Félix y con David, pues preocupados por la situación actual, estábamos precisamente esto, ¿no? Viendo que ha habido muchas cosas que no se han visibilizado y que es preocupante, ¿no? Un poquito para poner en antecedente a las personas que nos están observando, el término persona con discapacidad tiene cerca de 40 años ya de vigencia. Han habido ya muchos textos y desde el 2006 ya es un tema incluso incluido en los tratados de las Naciones Unidas y desde el 2008 y 2009 en todas las leyes ecuatorianas y en todos los instrumentos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces sí es preocupante que todavía se lo esté manejando de una forma tan poco ilustrada, si se quiere, con poco conocimiento, y que también se está utilizando para temas como este. David Félix tocaba en el tema de que las personas con discapacidad están en muchas desventajas en relación a muchos temas, y uno de esos es movilidad. Entonces, el hecho de que tengamos en este momento más de 3.000 vehículos importados a el Ecuador para personas con discapacidad, pero que no cuenten con las condiciones para que una persona con discapacidad lo utilice. Es decir, no es solamente importar un vehículo. El tema, la idea de la importación de los vehículos son las adaptaciones que pueden facilitar que una persona pueda movilizarse aún con su discapacidad. Pero por el contrario, lo que se ha logrado es importar automóviles de lujo. Y eso, bueno, lo entendemos, lo comprendemos. Sin embargo, ya están los vehículos acá. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esos vehículos? Solamente incautarlos, ¿y qué se va a hacer? ¿Rematarlos? ¿Algo? Entonces hay muchos temas que están pasando aquí. Yo te escucho, Félix. Yo también te escucho, Félix. Uh-huh. Por supuesto, o sea, aquí estamos nuevamente, es en el espíritu de la ley, o sea, en todos estos beneficios tributarios, arancelarios, de importación, etcétera, ¿cuál es el espíritu? Facilitar la accesibilidad que me va a garantizar la inclusión de las personas con discapacidad. Entonces, si me permiten importar vehículos adaptados, porque de pronto yo los puedo manejar,
si tengo alguna condición de discapacidad física, pero puedo yo, con las adaptaciones debidas, yo mismo trasladarme, es lo idóneo. Porque recordemos que dentro de los derechos de personas con discapacidad es la autonomía. Entonces, mientras más autónomo, mejor, como cualquier ser humano. Ahora, en el caso de que de pronto por el porcentaje de discapacidad física, ¿no? La reducción móvil es tal que no me permite que yo me traslade, entonces el familiar o de pronto un amigo, un vecino, bueno, perfecto, me traslada en ese vehículo que lo han importado, ¿no? Pero también está en la ley que las cooperativas de transporte, las cooperativas de taxis, deben tener un número de vehículos adaptados, ¿no? Aparte de la tarifa, ¿no? Que si yo voy a llevar a una persona con discapacidad a su terapia, al médico, pues puede ser llegar a ser tarifa cero, o por lo menos el 50%. Pero excepto algunos hoteles que tienen furgonetas que se despliega la rampa, y sé que algunas unidades de la Metrovía en Guayaquil, no sé, en otras ciudades, ya cuentan con ese servicio. De ahí, pare de contar, ¿qué asociación de taxistas formales tienen ese servicio? Inclusive a mí me tocaba ver donde funcionaba la CETEIS, en el edificio Macro, en el tercer piso, cuando llegaban, y era el edificio público del sector social, estaba el MIE, estaba Salud, estaba CETEIS, estaba, etcétera, estaba el CENESIP. Llegaban taxistas que llevaban a personas con discapacidad. El taxista bien cómodo, ni siquiera se inmutaba, entonces salía la mamá a la parte de atrás, levantaba la cajuela, desplegaba la silla de ruedas, cargaba a su niño, pagaba y había una rampa que no era tan accesible para llegar. Entonces muchas veces también es la indolencia de quienes prestan un servicio público. Bueno, yo ya hice bastante contraerlo, ya le doblé la silla, pero usted, señora, vea cómo, o sea, es el tema de la cultura inclusiva, que aunque tenemos leyes, tenemos bonitas políticas públicas, todavía no se ha llegado a generar en nosotros los ecuatorianos. Ahí está. O sea, no está en el panorama, o sea, no está contemplado en el universo de usuarios. No sé, Larry, tú puedas contar las experiencias que tuviste, por ejemplo, cuando vino el Papa Francisco al Ecuador. Pero acá en Guayaquil, que nos hicieron cargo de bloque A2 de personas con discapacidad, ¿no? Las reuniones previas de organización eran unas reuniones, no digo de pelea, pero sobre todo era de decirle a los compañeros de los otros ministerios, oigan, no se olviden que las personas con discapacidad tienen necesidades específicas. Faltando, creo que eran una semana para que llegue el Papa, y yo pregunto, discúlpeme, las baterías sanitarias para ellos, ¿cuáles son? No, las únicas que hemos podido conseguir por contrato son las baterías sanitarias tipo cabina telefónica. Oiga, pero ¿y un usuario de silla de ruedas? No, que no hay. Se consiguió el contacto con el proveedor. Nos reunimos con él. Se le pidió, ¿usted cree que nos pueda conseguir baterías sanitarias para personas usuarias de silla de ruedas? Me dijo, no hay en el país. Nunca, ni en conciertos, ni en otros acontecimientos masivos. Nadie nos pidió, por lo tanto, no hay en el país baterías sanitarias de tal manera. No sé cómo hicieron, faltando 2 días para que llegue el Papa, asomaron en el bloque A2, pero en cambio se presentó otro problema, de que las personas hacían fila para utilizar esas baterías sanitarias y no las otras, porque eran más amplias, más cómodas, tenían una rampa, ¿no? O sea, por un lado, o sea, esta experiencia, ya resumo, el que daba ese servicio no tenía entre su stock para ofrecer ese tipo de baterías, porque nadie nunca, en ningún evento masivo, deportivo, cultural, musical, había contemplado que puedan asistir personas con discapacidad, usuarias de silla de ruedas o de movilidad reducida. Entonces, Larry, tú también puedas compartir tu experiencia cuando hay personas que ni siquiera han contemplado, o sea, yo puedo brindar ese servicio a un usuario de un carnet de discapacidad. Genial, gracias David. Me parece que ahí podemos tocar un tema que puede ser también o parte de una propuesta, ¿no? En alguna ocasión cuando hacíamos trabajo participativo de personas con discapacidad, pues empezábamos a conversar con las autoridades acerca de cómo se puede hacer accesibles los cantones, las ciudades, etcétera, ¿verdad?
Entonces ahí había algo y una diferencia. Decían, lo que pasa es que no tenemos presupuesto para discapacidad. Y se le explicaba que sí hay un presupuesto y etcétera. Decía, pero lo que pasa es que necesitamos ahorita la prioridad de este cantón va a ser el deporte. Entonces se le explicaba que las rampas pueden ser utilizadas para bicicletas, para carros de bebés y para diferentes otras acciones. Y les explicábamos que el presupuesto no necesita ser para esto, sino que es un tema más global, que cuando uno hace accesibilidad, se está beneficiando a mujeres, a personas con movilidad reducida, a personas que han sufrido accidentes, a bicicletas, a carros de supermercados, a coches de bebés, a adultos mayores. Entonces, ¿qué? Si es que lo contemplamos, si es que lo entendemos, no como una pieza de Lego que está perdida por allá, sino como un gran todo, vamos a entender mucho más fácilmente esto. Entonces, hay una forma indebida y una forma correcta de utilizar el tema de personas con discapacidad o el tema de la discapacidad más bien para generar desarrollo o para generar corrupción. Hemos vivido esto, ¿no? Hay gente que ha encontrado una forma muy eficaz para aprovecharse de la ley, pero en cambio no encontramos un ejercicio de administración o un ejercicio de pensamiento que puedan hacer autoridades para aprovechar también ese recurso, esa idea de la discapacidad para generar desarrollo en las comunidades. La inclusión es algo que va mucho más grande. Favorece el turismo, favorece el deporte, favorece la vida de cada una de las personas, favorece la vida de todos, porque en algún momento todos también tendremos alguna situación en la que tendremos la necesidad de utilizar esos servicios. Hace un, hace un momento, no sé si ahora sí ya me escuchan en el público, la verdad es que he tenido varios problemas parece con el micrófono, pero les comento, una de las cosas que les mencionaba hace un rato era que ya solo el hecho de importar un vehículo de lujo es un dilema. Deberían haber parámetros para saber qué tipo de vehículo vas a importar, ¿sí? Considerando, por ejemplo, que la movilidad de una persona con discapacidad es tanto la persona que puede conducir, y eso le mencionaba hace un momento a David, las escuelas de conducción no tienen vehículos adaptados para aprender a conducir. Así de sencillo, no hay. Si uno quiere aprender a conducir, ahora yo que toda la vida he conducido, y me toca aprender a conducir con palancas y auxiliares y todas las ayudas técnicas que se requieren, díganme dónde aprendo. A ver, traer un vehículo de alta gama, de alto lujo, sin una palanca adaptada, ya desde ahí la SENAE debería decir, bueno, aquí hay un problema, algo está mal. Pero también hablábamos hace un momento de lo que ocurre con el tema de otros derechos, ¿no? Tú decías hace un momento, Larry, la discapacidad y las personas con discapacidad también tenemos derecho a otros ámbitos y otras cosas. Por ejemplo, a la recreación, al tema del turismo, que tiene que ser visto como un grupo de agentes económicos que también están dispuestos a gastar. Y eso es algo que la gente no lo ve. Ya un poco metiendo en mi rama de profesión, somos hasta el año 2011, 2012 éramos 1.200.000 personas con discapacidad. De un momento a otro pasamos a ser 450.000, 460 y pico mil, según Conadis. No sé dónde se nos fueron el resto de los compañeros, la verdad. Se escondieron, los metieron debajo del tapete. De alguna manera nos volvieron a invisibilizar. Sencillamente así. ¿Sí? Y adicional a eso, no tenemos la posibilidad de pasear, no tenemos la posibilidad de salir de la provincia, no tenemos la posibilidad incluso de ir a otro cantón. Sobre todo las personas, y en este caso yo hablo por las personas con discapacidad física, ¿no? Intenta subirte en un bus a ver si no te trepan como que si fueras carga. Tu silla va al compartimiento de carga y a ti a ver si es que tienen la amabilidad de subirte al bus. Si es que encuentras 2 o 3 personas que te puedan lograr subir y ubicar, a pesar de que existe normativa, existe normas INEN, existe todo, no existen los recursos.
y se violentan nuevamente los derechos. Y nos mantenemos durante unos días, nos hemos mantenido en el tema este de la viveza criolla, nos hemos mantenido distraídos en eso, cuando es a diario el tema de la vulneración, cuando es a diario el tema de que no hay accesibilidad, por ejemplo, en las vías de nuestras ciudades. Hace unos meses yo puse lo que me había costado ir desde el gobierno del litoral hasta un centro comercial cercano, hasta el Mall del Sol. Me costó una barbaridad, son apenas 6 a 7 cuadras, no es más. Pero intenten hacer ese trajín teniendo una silla de ruedas. Sobre todo cruzar la avenida Tancamarengo sin un parterre, como dice la ley, que deberíamos tener un parterre con volardos y toda la cuestión. No existe, no existe. Pero lo importante, yo creo que de este foro, de esta pequeña conversación, también es encontrar alternativas de un poco de mejorar, ¿no? Un poco de mejorar la situación, de una propuesta también podrían hacer de nosotros. Y creo que eso sería lo más importante. No solo quedarnos en el problema, no solo quedarnos en las grandes y célebres frases que tiene este gobierno, porque además del presidente ahora nos salió otro chistoso. Nos salió el ministro de Salud, que resultó ser igual de gracioso para ellos, entiendo yo, pero para nadie más. Entonces, yo sí creo que deberíamos conversar acerca de alguna necesidad que es importante, ¿no? Hay otros aspectos que también tienen que ser topados, hemos conversado acerca de ellos, y sería importante también dejar un poco ese ámbito flotando. No sé si David o Larry se quieran lanzar en ese ámbito. Yo creo en el tema de crear una cultura inclusiva, o sea, yo creo que hay que apuntar para allá, o sea, por ahí nos decían que de pronto tendrán que pasar 2 generaciones más para que el chip de la inclusión se haya sentado. Pero, por ejemplo, la ley pide que en las instituciones de educación superior el tema de la discapacidad sea transversal. ¿Quién es el que diseña los edificios sin rampas, sin ese criterio de pensar que lo puede usar una señora embarazada, un adulto mayor que anda con andador, un usuario de silla de ruedas, etcétera, ¿no? O simplemente alguien que se fracturó la pierna y está en una situación discapacitante temporal? Entonces, son los profesionales que egresan de las universidades. Pero ahí el tema de la discapacidad, ¿cómo se lo va a tratar transversalmente? Yo alguna vez conversaba con los compañeros del CENESID. A ver, entonces quitamos en el primer ciclo de todas las carreras, arquitectura, ingeniería de sistemas, contabilidad, párvulos, lo que sea, economista, quitamos una materia, yo que sé, introducción a la investigación y ponemos discapacidad 1. O sea, despachamos eso en 6 meses, los chicos se saben toda la evolución de la discapacidad, saben lenguaje positivo y ya con eso yo ya concebí profesionales con una mentalidad abierta que derribe barreras. ¿Cómo podemos transversalizar el tema de la discapacidad para tener profesionales realmente que fomenten? Pero un funcionario público, por ejemplo, esto de las quejas del maltrato de médicos públicos y privados, pero como estamos en el tema de quien emite los carnets, de algunos médicos que tratan mal a la persona con discapacidad, es verdad, espérese, regrese, olvidando o no se ponen en la otra parte de que para muchos llegar a esa cita, llegar a un hospital, le representa, por lo que tú has mencionado muchas veces, Félix, hay que levantarse más temprano, todo el tiempo que demora en arreglarme, bañarme, vestirme, ir a buscar un transporte, esperar que me lleven, todo eso. Entonces es tiempo para que olímpicamente venga un funcionario y me diga, bueno, regrese, no le puedo atender o que me atiendan mal. Entonces es el tema, pienso yo, que hay que trabajar con algunas propuestas para una cultura inclusiva. O sea, los nuevos profesionales tienen que salir con el chip de la inclusión. Me acuerdo cuando generábamos emprendimientos para las personas con discapacidad. Ese era un proyecto pues, emblemático de la querida y recordada CETEDIS. Eran créditos de $1,000 hasta $15,000. El CETEDIS hacía todo el proyecto, ¿no? Sumamente castigado, o sea, lo más económico posible.
pero lo pasábamos en ese tiempo al Banco Nacional de Fomento, donde según el convenio ellos sencillamente hacían una aprobación y tenían que desembolsar ya el crédito para que se implemente el emprendimiento. Pero ¿qué ocurría? Que venía un asesor de crédito salido de las universidades, estudiante, economista, ingeniero comercial, no sé, como nunca había pensado que una persona con discapacidad podía ser un emprendedor y emprendedor de éxito, categoría A, empezaban a poner trabas. Oiga, ¿yo cómo le voy a dar $8,000 a esta persona que ha estado toda su vida debajo de un puente? Y había ese puente que conecta Policentro, Macro, etcétera. Toda su vida vendiendo caramelos, vendiendo en la informalidad. O sea, se le hacía muy difícil poder otorgar el crédito a quien hasta hace pocos años no era considerado sujeto de crédito. Entonces, es que en las universidades no se ha colocado todavía la dimensión de la discapacidad como parte de la realidad. O sea, la discapacidad es parte de la diversidad del género humano. Sería como un primer aporte de lo que tú has mencionado, Félix, que podemos nosotros proponer. Claro. Mi estimado Larry. Sí, de acuerdo completamente. Es un tema de educación. He hecho bastante énfasis en los conceptos, ¿cierto? Y en el uso de los conceptos. Creo que a veces suelo ser un poco duro con los medios de comunicación porque ellos son comunicadores, son quienes, dije en algún momento, crean realidades y no están ayudando con eso. Pero no es tanto, no debería depender de ellos. Debería ser parte de la educación general en todos los ámbitos. Yo creo que sí, no solamente en un semestre de la universidad, debería haber temas de inclusión desde la secundaria, posiblemente desde la primaria mismo, ¿no? Temas como lengua de señas, es algo que debería aprenderse, ¿sí? Había materias anteriormente como cívica, como ética, y la gente tiene mucho nostalgia de eso, y pide, lo que pasa es que aquí ya no hay ética, ya no hay cívica, pero es mucho más cívico eso. O sea, esto nos ayuda porque nos sensibiliza y nos convierte en más humanos. La cívica te ayuda a ser muy patriota, te ayuda a todo esto que está muy bien. Pero ¿cómo somos más humanos? ¿Cómo logramos entender una parte más grande en la que estamos incluidos más personas? Yo sí creo que debe modificarse y que debe incluirse en todos los ciclos, en todos los niveles de educación, incluirse esto. Porque también si es que dejamos de la universidad, pues va a ser igual un privilegio para quienes acceden a la universidad, que sabemos que es un porcentaje muy pequeño. ¿Cierto? ¿Sí? Sin embargo, la educación gratuita en el Ecuador está garantizada hasta el último año de secundaria. Ahí debería haber ya algunas materias tomadas en las que la gente pueda tener una idea bien clara de esto. Y no solamente es para generar derecho, sino como decíamos, para generar un desarrollo, una nueva sociedad. Cuando generamos capacitaciones de inclusión, les recordamos a la gente y decimos, tenemos nuestras ciudades, especialmente en la sierra ecuatoriana, que son muy pensadas desde lo europeo antiguo, ¿no es cierto? Veredas pero pequeñitas, que si te encuentras con otra persona en sentido contrario, te toca bajarte de la vereda para que pase. Entonces, si vas con silla de ruedas o con bastón, no puedes sencillamente por ahí. Así de simple, no se puede, ¿cierto? Y encima de que la vereda es muy pequeña, te encuentras con un poste en la mitad. Entonces, está pensado en eso, pero tenemos que cambiar la ciudad. Tiene que mejorarse, las ciudades tienen que transformarse completamente. Hay un ejercicio muy interesante que está logrando hacer el municipio de Puerto Viejo, ¿no? Y también el municipio de Manta. En la reconstrucción tuvimos la oportunidad de conversar con ellos y decirles, ¿van a construir la ciudad tal como era? ¿No es más barato construirla mejor, con ideas accesibles más fuertes? Recuerden que la accesibilidad, convertirla en edificios patrimoniales, por ejemplo, es carísimo. Pero iniciar un edificio con una idea accesible es baratísimo, porque tiene muchos espacios mucho más grandes, con menos material, mucho más amplios, menos gradas, y es todo mucho más eficiente, ¿cierto? Entonces, pensarlo de esa forma creo que es mejor, y creo que la experiencia de Puerto Viejo es bastante buena, nos está ayudando bastante. Se puede ver el parque, por ejemplo, es un parque muy accesible. Muchos de los edificios, los lugares en los que están en reconstrucción, se ve que tienen ya un poco de accesibilidad. A Quito le costó bastantísimo. Ciudades como Quito, como Guayaquil, tuvieron que cambiar todas las veredas y los bulevares para hacerlos accesibles, y eso resultó muy costoso. Pero empezar desde el principio con la idea, porque si no estamos haciendo lo que se hacía antes, ¿no?
pavimentas la calle y luego la rompes, le pones alcantarillado y luego la rompes y pasas las líneas de teléfono y luego la rompes. Entonces, tener una planificación nos ayuda bastantísimo y eso se logra desde todas las materias y desde todas las ciencias y de todas las profesiones. Es decir, que todas las personas debemos llegar ya a la universidad o a la especialización de cualquier tarea que vayamos a realizar, ya con una idea clara de lo que es una nueva sociedad, que tenemos que construir una sociedad distinta, más inclusiva. La palabra inclusión también se asocia mucho a la discapacidad, se asocia mucho a todo, pero la inclusión nos incluye a todos. Hay algo, por ejemplo, que se está peleando desde varios aspectos, entre esos la psicología, la inclusión de los hombres. Mira, esto va a suceder, va a sonar algo extraño, porque hay inclusión para mujeres, hay inclusión de género, se lo está entendiendo como mujeres, lo que está equivocado. Género somos todos, ¿cierto? Sí. Pero no hay, sí. Entonces se está comenzando a pelear desde los hombres para ser incluidos, porque no estamos incluidos en los derechos. Mira, entonces el tema de inclusión, justo, cuando lo entiendes... Es justo y necesario. Desde luego, no estamos incluidos. Mira, aquí voy, aprovechando este tema, ¿cierto? Si es que tú lees todas las leyes, nunca encuentras beneficios para hombres. Encuentras para todos los grupos y te describen todos los grupos y los beneficios, pero para hombres no. Sin embargo, cuando hay guerra, es a donde se apunta. Cuando hay pandemias, son las principales víctimas de las pandemias. Cuando hay situaciones de guerra y etcétera, son las principales víctimas de todo. Ajá. Y no hay protecciones, no hay niveles de protección para eso. Entonces está también eso, ¿no? De la inclusión se ha excluido a los hombres. Y de la inclusión también a veces, no es que inclusión es discapacidad. No, es que inclusión tiene que ser los grupos LGBTI. Y no es así. Inclusión somos todos. Necesitamos tener una visión más amplia de todo y entender que es una visión del ser humano. Es un derecho del hombre, del ser humano, para una sociedad mejor. Entonces, repito, el tema es que cuando yo veo una vereda o un parque que tiene rampas, no es que lo hicieron para la persona con discapacidad, sino que inteligenciaron la ciudad para que todos nos beneficiemos. Yo también soy beneficiario de esa rampa. Yo también soy beneficiario de esos podotáctiles o de que la gente aprenda lengua de señas. Me beneficio. Es un conocimiento mío para mis hijos, para mi sociedad, para mi futuro. En sintonía con lo que Larry manifestó ahora último, ¿no? Justamente es ese el criterio, ¿no? El enfoque que hay que tener. Volviendo al tema que yo les proponía de la inclusión laboral. Muchos empresarios o muchos funcionarios públicos ven el tema de la ley como una obligatoriedad, pero no ven lo que gana la empresa, lo que ganan los trabajadores cuando se incluye a una persona con discapacidad. Se ha demostrado, hay estudios, son empresas que son más prósperas, tienen mayor rendimiento, mejor ambiente laboral, porque así como cada ser humano es único e irrepetible, y si yo no aporto lo que yo como David Vázquez a la sociedad, el mundo no lo puede tener porque solamente yo lo puedo dar. A cada ser humano somos únicos y irrepetibles. Pero también la persona con discapacidad tiene algo que solamente él puede aportar. Entonces, cuando el empresario cambia de enfoque y ya no es que me veo obligado a contratar, sino que yo salgo ganando cuando en mi plantilla tengo personas con discapacidad de la diversidad. Porque también habíamos conversado al inicio, muchas veces es más fácil, por ejemplo, si yo soy dueño de un call center, es contratar a personas con discapacidad visual, porque no se van a distraer pues, con los celulares, etcétera, porque van a estar concentrados en las llamadas. Perfecto, ponte es el perfil más idóneo. Pero también para otros trabajos, de acuerdo a la discapacidad, hay quien se le hará, como quien dice, más fácil. De allí otro de los temas son las adecuaciones y readecuaciones que la ley pide que se haga cuando yo voy a contratar a una persona con discapacidad o darle las herramientas tecnológicas. Entonces, eso de alguna manera, tratando de reforzar lo último que mencionaba Larry, y también haciendo hincapié a lo que tú decías de la educación. La educación inclusiva, ¿no? También eso puede ayudar a generar una sociedad inclusiva. Si el niño de pequeño ve que al lado de la banca de él se sienta pues, un niño con tal o cual discapacidad, pues va a crecer y para él va a ser muy normal parte de la diversidad, así como yo puedo ser delgado, gordito, tono de piel, el mundo es diverso, Entonces, pero ¿cuál es el otro de las falencias que tenemos? Que en muchas escuelas y colegios la inclusión educativa es, bueno, señora, tráigalo aquí,
ahí está sentado, el profesor no le toma en cuenta para nada, como si fuera un mueble más, a lo sumo que haga algún garabato y ya es la gran inclusión. Sé que ha habido unos avances en estos años, se ha capacitado a los docentes en adaptaciones curriculares, a muchos les cuesta porque hay que adaptarlo de acuerdo a cada necesidad, pero hay que hacerlo. Pero todavía falta mucho para la inclusión educativa. Por ejemplo, el punto, Larry, también nos puedes compartir en el tema de todas las personas que están bajo el trastorno del espectro autista. En algunos casos sugieren el famoso docente, profesor sombra. Yo no se lo puedo poner, señora, póngalo usted. ¿Cuánto me va a costar un docente sombra? Que a duras penas lo puedo yo llevar lo tengo a mi hijo en una escuela, en un colegio fiscal. ¿Cómo voy a sacar yo? Entonces quédese usted aquí todas las horas, pero ¿cómo hago yo para conseguir el dinero para mi familia? Exactamente. Entonces son esos temas. Yo me acuerdo, en alguna ocasión hablé con 2 compañeros funcionarios del Ministerio de Salud que tenían en ese tiempo su hijo, como tenía 11 años de edad, hoy debe tener ya como 16, es un joven, con autismo, y nunca había sido incluido. Y ellos me decían, nosotros ya estamos envejeciendo, ¿qué va a hacer nuestro hijo cuando nosotros no estemos? Y es la verdad. ¿Qué será de tantas personas con discapacidad? Por ejemplo, los papás que tienen a un niño con síndrome de Down, un joven. Ahora la media edad, no sé, Larry, tú tengas el dato más actualizado, ya antes era de 40, 50 años, ahora ya una persona con síndrome de Down puede vivir más años, gracias a Dios. Pero cuando él se quede sin sus padres, ¿quién lo va a cuidar? ¿Acaso habrá que crear casas de acogida? El MIES tendrá que construir grandes hospicios para personas con discapacidad que han perdido a sus padres que durante toda su vida velaron por ellos. Entonces, ese es otro aspecto que también yo quise, en base a lo que tú afirmaste, Larry, quise yo puntualizar sobre la inclusión educativa. Jóvenes, estamos por concluir. La verdad hemos tenido una hora de muy buena participación, hay muy buenos comentarios. En Facebook sobre todo, Denis Marató nos comenta que en Colombia hay acciones que están dentro de las carreras universitarias sobre el tema de accesibilidad y temas de capacitación en lo que corresponde a dentro de la ciudad y entornos naturales. Y también nos comentan en el Instagram sobre cultura de personas con discapacidad y la inclusión de grupos de personas de baja estatura o personas pequeñas, ¿no? Yo deseo agradecerles, la verdad hemos tenido una hora de muy bonita conversación. Creo que nos quedan muchos temas pendientes, la verdad es que podremos tener otro espacio adicional, creo que va a ser necesario de hecho. En los próximos días nos pondremos de acuerdo para volvernos a juntar y poder conversar un poco más. No sé si les parece, si estamos de acuerdo, y agradecerles muchísimo por este espacio. Bueno, yo también te agradezco mucho, Félix, Larry, por la invitación. Yo quisiera terminar aprovechando lo que estamos ahorita padeciendo, entre comillas, ¿no? La estigmatización de las personas con discapacidad por el tema de la corrupción en la emisión de carnets fraudulentos, ¿no? Hay que distinguir a las personas incapaces, funcionarios públicos, por muy alto nivel que se han beneficiado de los derechos de personas con discapacidad para enriquecerse. Eso hay que distinguirlo de las personas con discapacidad, ¿no? Es un colectivo que ha estado luchando por acceder a sus derechos. Entonces, si usted recibe un meme donde la persona quiere sacar su ira contra ese funcionario y lo etiqueta pues de loco, de sordo, de mudo, pues entendemos lo que quiere decir, pero no está bien utilizar estas palabras peyorativas porque estamos denigrando a las personas con discapacidad. Entonces, simplemente llamarlos incapaces, indolentes, corruptos, pero no asociar discapacidad a las peores actitudes del ser humano. Porque hay refranes que ojalá ya la academia los archive. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Estoy asociando la actitud terca del ser humano a una discapacidad. En la casa de los ciegos, el tuerto es rey. Hago alusión a la discapacidad visual. O sea, esos refranes de una época, pues ya deben ser erradicados. También los términos peyorativos, que también Larry hacía mención, ahora ya son 40 años, mencionaba,
que el término personas con discapacidad y todo lo que tiene que ver con respecto a eso ya se están utilizando en todo el mundo. Yo quisiera con esto cerrar mi participación y agradezco a todos su asistencia. Genial. Larry. De la misma forma, Félix, David, muchísimas gracias por la participación, por haberme invitado también. Creo, concuerdo con Félix, que este es un tema que hay que seguirlo manejando, no solamente por la coyuntura. La coyuntura sí era importante aclarar que el tema de la corrupción no tiene que ver con la discapacidad, que solamente los tentáculos de la corrupción han utilizado una nueva forma, que es esta de la discapacidad, y que es escandaloso, y eso es bien cierto, y hay que poner los puntos sobre las sillas en eso. Sí, pero no tiene que ver con la discapacidad. No es que la discapacidad haga corrupta a la gente o genere alguna dificultad o algo de eso. No, es todo lo contrario. Son personas que no tienen discapacidad que se están aprovechando de esto. De mi parte también, como decíamos, agradecer muchísimo a todos, a las personas también que están preocupándose por eso y que comienzan a observar. De acuerdo también con David, hay muchas veces por la ira que produce todo esto, estamos cayendo también en la equivocación de reproducir un discurso que es agresivo. Realmente no estamos insultando o no estamos agrediendo, no estamos quejándonos con el funcionario, sino estamos agrediendo a una gran parte de la sociedad, que es la víctima de toda esta situación. Si se quiere ponerlo desde ese punto, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, yo he agradecido siempre cualquier invitación que nos realicen, cualquiera de ustedes, pues encantadísimo de participar y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias a ambos. Desde Instagram ya hace un rato dejamos de transmitir. Todo igual queda guardado en Facebook para que lo podamos reproducir, lo podamos compartir con las amistades. Perfecto. Un abrazo y muchísimas gracias, ¿sí? Saludos. De igual manera, un gusto verte, feliz. Igualmente.